Hola, ¿cómo están? Ya ha finalizado el debate Anatel, al fin se ha terminado esta larguísima espera en torno a el que se iba a plantear o el que se planteaba como el momento más importante de la carrera presidencial, que era el cara a cara de estos 8 candidatos frente a frente con la expectativa de que este domingo, 16 de noviembre, tendremos las elecciones parlamentarias y presidenciales 2025 para el periodo de presidente del 2026 al 2030. Y bueno, sin más, tuvimos un react en este mismo canal, gracias a quienes nos estuvieron acompañando durante las 3 largas horas del larguísimo debate. Fue un debate bastante, ¿cómo decirlo? Fue un debate bastante engorroso. Cada periodista le ponía su sello. A mí me encantó esta periodista Julia Vidal. Creo que fue la que hizo las mejores preguntas. Los formatos eran largos. La ronda de preguntas directas eran más o menos 20 minutos. La otra ronda otros 20 minutos. Cada ronda de preguntas de los candidatos, más las réplicas, lo hacían casi interminable. Solo hubo 2 momentos vamos a... Yo creo que YouTube me sanciona si... Vamos a ponerlo aquí atrás. A ver, ahí está. Si sale, digamos, comerciales. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este debate? ¿Qué fue lo importante de este debate? Es que no se movió nada. Las posiciones para mí quedaron en el mismo lugar, las expectativas se cumplieron para la gran mayoría de los candidatos, pero como siempre vamos a decir quiénes fueron los ganadores y quiénes fueron los perdedores. En esta apreciación particular de este canal, los ganadores fueron, lo dejé en algún apunte por aquí, exacto, los ganadores son por supuesto que el profesor Artés, que estuvo pasadísimo en cada una de sus intervenciones. Nunca lo había visto con tanta energía, con tanta precisión para explicar las primeras cosas. No sé si por un factor de la edad o qué cosa que también le pasó a Cast, se le vio mucho más potente durante la primera hora y las primeras 2 horas, y ya finalizando su energía, disminuyendo la cantidad de energía en la cual proyectaba la imagen de pantalla. Se le notó a Cast y se le notó a Artés, pero aún así Artés es nuestro primer ganador de este debate por la claridad de sus preceptos, porque se permitió palabrear a todo el resto de los candidatos, y si bien como es un candidato cuasi testimonial, no vamos a valorar, digamos, su acercamiento a la figura del poder, pero sí vamos a valorar lo que generó en los otros candidatos. Generó discusión, interpeló, explicó, se peleó con los periodistas. Definitivamente Artés como personaje es un candidato que moviliza energía, y por movilizar energía es uno y nuestro primer ganador. La segunda ganadora es la candidata Jara, que es, hay que decirlo, es el mejor debate que ha tenido hasta el momento. Muy estratégico que su mejor debate sea precisamente este, que es el que mayor cantidad de visualizaciones tiene. Solamente Megavisión en su canal en YouTube tiene 300.000 visitas. Así multipliquémoslos por los 4 canales, multipliquémoslos también por la cantidad de gente, o sumémosle la cantidad de gente que ve esto por pantalla. Las cifras de rating no las pude encontrar, pero supongo yo que más de 7 millones de personas, 8 millones de personas vieron algo de este debate. Y por tanto, en ese nivel de muestreo, en esa vitrina, la candidata Jara fue sumamente asertiva, fue agresiva, fue paciente, fue simpática, fue empática, despertó emoción, atacó cuando tenía que atacar, y vino y se desmarcó enteramente de Boric en primer lugar. O sea, le dijo: yo hubiese salvado a Milei, yo hubiese echado a Monsalve, yo hubiese tenido otro tipo de reconstrucción en el caso de la destrucción por fuego que hubo en Viña del Mar. Y acto seguido se desmarca del gobierno, y acto seguido se desmarca también de su anterior partido, al parecer anterior partido, el Partido Comunista. Que ese fue su punto más débil. El punto más débil de Jara fue cuando le empezaron a preguntar: bueno, ¿y qué onda tú con el comunismo? ¿Vas a ser
vas a suspender tu militancia, te vas a ir, no te vas a ir, qué vas a hacer, y ella no supo responder qué va a hacer, pero en el resto de las materias la candidata Jara demostró tener una posición certera, clara, sin enredarse, bastante sólida. Yo diría que su traje no la acompañó mucho, básicamente porque se confundía con el fondo de la pantalla, entonces no le podíamos ver tanta personalidad porque el fondo era celeste y su traje también era celeste, quizás ese podría ser un punto a mejorar eventualmente para un posterior debate en segunda vuelta, pero sí demostró ser una muy buena candidata, una muy buena contendiente, no se le vio picada, le tiró palos a todo el mundo y cuando le tocó recibir palos principalmente la candidatura de Kast y de Kaiser, lo respondió adecuadamente. Así que por eso Jara también es una de nuestras ganadoras. El tercer ganador es el candidato Parisi. Parisi, ahora en redes sociales le están diciendo Chantisi, pero sabemos que el mundo de las redes sociales es un mundo más bien limitado. No es algo, Twitter, no es la tuitosfera, no es algo que inunde completamente el ecosistema político chileno, no guía tanto la decisión de votos, sino lo que hace es reforzar decisiones de votos ya tomadas. Pero yo quiero destacar un punto de Parisi, que también creo que este fue su mejor debate no solamente porque se vio solvente respondiendo a todo, sino porque increíblemente tenía ofertas para todos. Tú le preguntabas de vivienda y tenía una oferta. No vamos a decir una propuesta de plan, porque era una oferta electoral la que hacía. Tú le hablaste de medicamentos y él decía, no, él iba de medicamentos. Le faltó preguntarle del espacio porque él iba a tener también una respuesta del espacio. Y en ese sentido se le vio mucho más concreto que el resto de los candidatos. Caía en algunas cosas como faltas de claridades, cuando empezó a decir bala o cárcel, a qué se refiere con bala o cárcel. ¿De qué hablamos cuando él habla de bala o cárcel? Está diciendo que efectivamente hay que matar a los delincuentes, que hay que matar a los asesinos o no. Y ahí como que se perdía un poco, principalmente la parte inicial del debate. Pero ya hacia el mediados del debate, el candidato Parisi comenzó a tener un buen desempeño en la apreciación de este eh, eh, columnista de YouTube y es uno de los ganadores del debate por tener ofertas para todos. No se peleó con nadie, se mostró solvente, no se peleó con las periodistas, tampoco las periodistas o los periodistas le realizaron preguntas tan, tan que lo hicieran irse contra la espada y la pared, sino que más bien fueron preguntas que mantuvieron el buen tono y él se vio en un buen tono como candidato. No se pegó unos patinazos más o menos, sino que los patinazos más grandes que podríamos decir de Parisi son precisamente sus patinazos destinados a unas ofertas ya imposibles, cuando ya hablaba de 12.000 millones de dólares, cuando hablaba de vamos a entregar créditos para 250.000 viviendas, como que ya el tipo se ponía un poquito loco, pero en esa locura se veía igualmente solvente. Yo creo que el punto alto de Parisi fue, bueno, además de esa pachotada que le daba a Matei diciéndole, bueno, yo soy economista y soy titulado y doctor en economía, era tener respuestas para todo. A mí me sorprendió su capacidad de poder entregar ese tipo de propuesta sin que se le rogara ningún músculo, digamos, sin ni siquiera ser consciente de lo que estaba proponiendo. Hay una cifra que anoté de Parisi, lo tengo aquí en mis apuntes, em, pero en este momento no la estoy encontrando, así que no la voy a decir, porque no me acuerdo aquí, pero fue creo una de las preguntas directas. En fin, Parisi es nuestro tercer ganador. Y el cuarto ganador, que es el menos ganador de los ganadores, pero es ganador porque mantuvo su votación, porque no perdió, porque no se le vio desencajado, porque dentro de todo era el que más se arriesgaba y que no pareció perderlo todo, fue José Antonio Cast. Yo creo que el candidato Cast efectivamente tuvo un buen debate porque supo resistir. No agarró la ofensiva, mantuvo su visión siempre aquí, no ese Harold Menicore, mantuvo su visión siempre en el gobierno de Boric, lo quisieron tantear con
con el tema de las crisis de los vidrios blindados, no pisó el palito. Lo quisieron tantear con Bernardo Fontaine siendo financiado por la cesación de AFP, tampoco pisó el palito. Le sacaron encima los 6.000 millones de recortes presupuestarios, tampoco pisó el palito. Pero sin pisar el palito en el caso de los derechos humanos, sí se mostró un candidato indolente, que fue también uno de los mejores momentos de Jara, cuando Jara le dice a él: usted no es consciente del dolor que ha generado las violaciones a los derechos humanos. Y Kast, teniendo la oportunidad de hablar del dolor como emoción, no lo hizo. Ahí yo creo que se apegó demasiado al papel, se aferró al papel diciendo: sí, es que también se violan los derechos humanos de las personas que no tienen casa propia, de las personas que viven con miedo, de las personas que son asaltadas, de las personas a las cuales los delincuentes les arrebatan la vida. Pero ese discurso, pierde efectividad cuando se trata de las emociones, y Cass no supo adquirir un lenguaje emotivo y por tanto se vio indolente. Y en esa indolencia creo que ahí está la pista de Jara para tirarlo nuevamente al pizarrón durante una segunda vuelta. Así que atención, candidato Kass, practique las emociones, trate de abrazar a su niño interior y encontrar palabras de afecto para personas que han sufrido a lo largo de la vida por motivos políticos, por motivos culturales, por motivos sociales. Yo creo que ahí Kass se le vio más bajo. Y el punto más alto de Kass, a diferencia de Jara, que en ese momento de la interpelación por los derechos humanos se le dio un punto súper alto porque tiró 5 temas al mismo tiempo, habló de la empatía, dejó mal a Kaiser, dejó mal a Kass, dejó mal a Matei, y se vio sólida, sólida, empática, tocando esa fibra que a gran parte del electorado chileno le gusta, que se llama Michelle Bachelet. Ese lado emotivo, tierno, apañador y abrazador que hace que nosotros nos sentamos comprendidos por la autoridad. El mejor punto de José Antonio Cast en este debate fue cuando la periodista Julia Vial, en un ejercicio exhaustivo de periodismo, le preguntó acerca de la salud mental y, sorprendiendo a todos, Cast dio muestras de conocer no solo el presupuesto del Ministerio de Salud, diciendo: no, el presupuesto de la nación son 94.000 millones de dólares, de esos el 25% se va en salud, y de esos un 2,5% a salud mental, tenemos que subirlo al 5%. Y uno dice: bueno, todos van a decir que las cifras suben, pero él además dijo: y tenemos que aumentar la cantidad de COSAM, que son las instituciones de salud mental primaria. Y cuando dice eso, él da una muestra de que conoce el Estado más de lo que la periodista Julia Vial y al mismo tiempo mucha gente cree que él conoce el Estado. No es una persona que solamente se atiende en ISAPRE, no es una persona que solamente se atiende en clínica, porque el candidato Kass conoce y sabe dónde, qué es un COSAM, cuántos COSAM hay y cuánta plata necesitan para expandirse. Ese fue el mejor punto de José Antonio Cast en el debate, y por eso, y yo creo que esa nueva característica, esa fibra que toca, en el sentido de que los votantes pueden decir: el candidato conoce mi realidad, no esperando que la conozca. Uno no espera que José Antonio Cast sepa eso, sí espera que lo sepa Jara, sí espera que lo sepa, en verdad, Jara nomás, porque todos los Artés, por supuesto, pero todos los otros candidatos son más o menos de un origen social diferente, distinto, no modesto, y por tanto, quizás Parisi puede ser, pero en ese sentido, Kass, viniendo de la aristocracia, conoce un espacio que no es de la aristocracia, y eso le hace ver como un mejor candidato. Y es raro, porque a pesar de conocer más, al mismo tiempo es como indolente y poco empático. Entonces ahí hay como suficiente material para decir que está neteado, está en cero, y es parte de la banda de los ganadores. El último ganador, pero ganador de todas formas, porque no sufrió un descalabro, no se cayó en este debate, no desbarrancó en ningún sentido. Sí, obviamente se perdió al momento de decir algunas cosas, sí dio malas respuestas, sobre todo en el caso de los derechos humanos. Ya en la última hora Kast no era el mismo candidato de la primera hora,
se le notaba cansado, se le notaba chato. Otro punto bajo de la señora Cara, ahora que lo recuerdo, es insistir nuevamente con el levantamiento del secreto bancario. Señora candidata, los problemas de seguridad pública no se van a resolver si usted repite todo el rato los problemas del secreto bancario. Está bien que usted le quiera pegar a la derecha, que la derecha te maneje más dinero, que la derecha sea la derecha, pero dé una respuesta más sistemática porque las personas lo que necesitan es sistematicidad, que es lo que tiene Cast al momento de explicar cuáles son los problemas de seguridad. En el React habíamos comentado que me llamaba la atención esta referencia permanente a las listas de espera como un gran problema. Yo no sé si hay un estudio ahí que diga, mira, sabes que la lista de espera significa que si tú hablas de la lista de espera, tienes 3 millones de votos, tienes 2 millones de votos, mejora tu percepción en el 15% de la población. No lo sé, pero Matei y Kass, lista de espera a cada rato para explicar un motivo de cercanía a la gente. Eso me llamó mucho la atención. Ya, esos son los 4 ganadores. Recordemos, el profesor Artés por dictar clases de pensamiento, no sé si marxista, soviético, como se le llame, leninista, no tengo idea, pero un pensamiento que todos saben que es de izquierda y él explicó muy bien eh, su mejor momento definitivamente cuando dijo aquí el problema son las FP porque la FP tiene un control y dominio de la economía en Chile, saliendo de la tesis del litio porque todo reconducía al litio y la industrialización, pero cuando habla de la FP como un problema, el señor Artés manifiesta su mejor momento. Parisi por tener ofertas para todo. Jara, cuando se muestra extremadamente empática, sensible, muy despierta. Ella estuvo muy atenta a lo largo de todo el debate. Su desempeño fue regular a lo largo de las 3 horas. No demostró cansancio, se le veía fresca y natural, muy parecida a la Jara del debate de primarias con Carolina Toa. Y también nuestro otro ganador es Kass porque no murió. ¿Ah? No terminó en el suelo. Ya, esos son los ganadores. Vamos a los perdedores rápidamente, porque ya son las 1:30 de la mañana. Hemos visto todo, hemos reaccionado. Me encantan estos días frenéticos en los cuales la política toma un lugar central en la conversación de la mesa de las personas y por eso hacemos este video. Y para compartir reflexiones, discúlpenme la voz que la tengo un poco resfriada, pero bueno, siempre estoy resfriado. Ya, vamos con los perdedores. Eh, los perdedores son 4, que en este caso lo vamos a designar porque son quienes tenían que romperla. ¿Y quién tenía que romperla? Bueno, vamos a agregar a Meo porque Meo, o sea, Meo dio un pésimo debate. Todas, sí, carisma, talento, capacidad de hablar, buena oratoria. Eso ya sabemos que lo tiene. Lo que no tiene son propuestas. Todos los caminos llevan a Roma. En el caso de Meo, todas las respuestas llevaban uno a esta muletilla de yo soy la verdad, de que conmigo es la verdad. Y la segunda muletilla que es que, junto con que hay que tener una reforma tributaria, hay que también, eh, ¿cómo decirlo esto? Hay que, el presupuesto, a la gente no le dicen la verdad que las plata no le alcanza. A la gente no le dicen la verdad porque no hay reforma tributaria. Entonces, ¿cuál es, cuál es el sentido de las cosas que dice Meo? Porque además de no decir el presupuesto, cuáles son su forma de resolver el problema del déficit del dinero en las propuestas electorales, llega hasta ahí. No lanza propuestas concretas como Parisi. Parisi sí daba el paso adelante y sí decía, sí, nosotros vamos a recaudar por esto y nosotros vamos, por ejemplo, vamos a ejercer la devolución de capitales chilenos en el extranjero porque no vamos a preguntar su origen, salvo si consiste en la compra de bienes inmuebles. Y así vamos a traer, no sé, 10 mil millones de dólares o 30 mil. Pero Meo decía, no, no, más plata, no les dicen la verdad, que no tienen dinero para financiar su campaña, pero él tampoco ha entregado una propuesta. Entonces, así dio como 20 veces la misma respuesta, y por tanto el señor Meo es uno de nuestros perdedores. Por repetitivo, por fome, porque gente vez.
El otro perdedor, ay, se me está yendo la voz. El otro perdedor es el señor Harold, porque el señor Harold tenía muy buena entrada, pero muy mala salida. Decía, no, sí, es prioridad la salud mental, que los niños que están jugando en los casinos, usted sabe que están 7 horas jugando el casino online, y bueno, ¿y cuál es su propuesta en salud mental? Y no la tenía. No, sí, vamos a mejorar el déficit de vivienda porque no es posible. Me llegó una carta aquí de una niña, una toma de alto hospicio. Bueno, ¿y cuál es su posición respecto a la megatoma de San Antonio? No, no, no tengo posición. Hay que acatar los fallos judiciales, que es lo mismo que está diciendo todo el mundo hace el año y medio que está el fallo judicial listo. No dice que sacarlo, hay que reprogramar, nada. Entonces, cuando llega al final de su propuesta, el señor eh, Harold se desvanece. Y es lo mismo que le pasó en el debate pasado. Entonces está bien, siempre el viento fresco se agradece porque le imprime otro ritmo, porque tira unos chistes, volvió a hablar de la selección por enésima vez, volvió a hablar de los panamericanos por enésima vez. Nosotros entendemos que hay que ser repetitivo, que hay que existir, que hay la posibilidad de conocerse, perdón, de darse a conocer, pero el señor Carroll en esta apreciación no, no desplegó todo su talento, no tenía preparadas todas las respuestas y no atacó. O sea, no mordió la manzana, no encontró el centro, no brilló en este debate que tenía que brillar. ¿Ah? Si su objetivo era brillar, no lo hizo. Eh, entonces, siento que Harold tenía muy buena entrada, muy buen principio ahí, desarrollo, pero llegando al final no había ninguna respuesta concreta. Muy buen manejo de datos, sí, siempre diciendo cosas interesantes, pero no le da para ser ganador en este debate presidencial. Y ahora vamos a los otros dos perdedores, que obviamente ya sabemos quiénes son, Matei y Kaiser. Eh, digo que voy a partir por Matei. Matei se le vio a veces distraída, a veces cansada, a veces firme, bastante voluble en su energía dentro del debate. Eh, el minuto final, ella, no sé por qué, comete la decisión de hablar de Piñera. Porque Piñera es un sujeto peligroso. En el sentido que hay dos Piñeras. Está el Piñera uno que según la misma encuesta de Mayol, es el gobierno más valorado por los chilenos desde los tiempos de la dictadura. Eh, y está el Piñera 2 que, de acuerdo a la derecha misma, entregó la constitución y nos hizo vivir, digamos, todo este proceso constituyente que terminó en nada y que en la práctica destruyó el país. Entonces, según la derecha. Entonces, Matei habla de Piñera y dice algo así como vivamos como vivíamos con Piñera. Y yo no sé si eso sirve como un buen minuto final, porque habla de Piñera y no habla de ella. Entonces Matei se ha pasado toda la campaña diciendo que ella es mejor, porque tiene los mejores equipos, porque tiene la experiencia, porque ella conoce, pero es que todos los barrios del país, pero no se nota. No se nota esa energía, no se nota en la calle, no da buena respuesta, el rap es súper malo, se pelea con todo el mundo, después es súper simpática, parece decir que sí y parece decir que no. Y después no quiere a Piñera y después resulta que quiere a Piñera, entonces yo no sé qué quiere la candidata Matei. Y como no se sabe qué quiere la candidata Matei, no fue un buen debate para Matei. Ella debió haber reunido en torno de sí un discurso enteramente épico. O sea, este era el momento que Matei tenía para romperle la cabeza a Kast, romperle la cabeza a Kaiser, tratarlos de pendejos inexpertos y decir, ustedes no saben gobernar, porque usted, señor Kaiser, habla pura estupideces, usted no sabe lo que es el dolor, porque usted tiene 35 años o, 30, o 40, no sé la edad de Kaiser exacta. Y yo tengo casi 60 y he sido candidata y he sido senadora y bla, 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 bla. Y palabreo, de la misma forma que
Artés palabreó a todo el panel, porque palabreaba a Jara, palabreaba a Meo, palabreaba a París y palabreaba a Kass. Me llamó la atención un punto de concordia ideológica entre Artés y Kass, pero no lo anoté debidamente para referenciarlo ahora. Pero en ese sentido, yo creo que Matei partió bien el debate hablando de crecimiento, pero hablaba mucho de crecimiento. Entonces, cuando había que dar respuestas que la diferenciaran de Kaiser y Kast, no las daba. Entonces, no le daba su sello personal. No decía, sí, yo soy. Esa energía le faltó a Matei y ya al final ya se veía cansada. De la tercera hora ya estaba, pero raja la señora. Aceptó muy galantemente la flor que le entregó Kaiser eh, y sonrió ante su saludo de cumpleaños, pero siento que la candidata no va a estar en segunda vuelta, básicamente porque el momento de... porque ha hecho una mala campaña y este mediocre debate, porque no fue malo, o sea, no murió, no le dejaron el piso, París el hijo no es economista, ella no se enojó, pero decir tantas cosas, querer pretender tantas cosas, no adoptar su personaje, no internalizar su personaje, no morirse con su personaje, fue algo que se paga caro, sobre todo en la derecha. La derecha tiene una fascinación por las convicciones, porque liga la convicción a un principio de autoridad. El mejor momento en todo caso de Matei, no vamos a decir que fue la más mala, yo creo que fue de las malos la menos mala. El mejor momento de Matei fue cuando habla del matrimonio gay, porque ella dice que es obvio que los gays se pueden casar, y es obvio que los gays pueden tener hijos, que el matrimonio igualitario, porque en su momento, cuando ella se opuso, los niños iban a estar mal en el colegio, porque la sociedad no lo iba a entender, pero ahora la sociedad ya lo entiende, entonces obviamente apoya el matrimonio. Entonces ese obvio le salió del corazón, y ahí ella alcanza sus mejores momentos porque es obvio, ¿cachai? Como que no hay que pensarlo. Y parece que Matei misma parece complejizar muchas de sus respuestas. Cuando empezaron a hablar de los derechos humanos, y esto se notó mucho en el debate, está todo así como pisando huevos, como que no sé qué decir, si decir régimen militar, si apoyar a Kraftov, si Punta Peuco, si cómo le tiró palo al gobierno, ¿no? Y al mismo tiempo no quedó como indolente. Y ahí obviamente Kass falló, fue el que más falló en ese momento, que fue hacia el final del debate, entonces no fue tan vistoso. Porque al principio del debate se notó al tiro, Kaiser disparando, Jara disparando, Matei le disparó a Kast y le dijo, bueno, yo no tengo vidrios blindados, y yo no sé quién es el community manager de Matei, pero es una crítica que surge desde la centroizquierda. Entonces, si Matei quiere criticar a Kass desde la centroizquierda, con un motivo de centroizquierda, diciéndole, oye, tú andás con vidrios blindados y no eres del pueblo, y yo sí, y Kass simplemente responde motivos de seguridad que no se comentan, que es una respuesta de derecha, entonces, ¿cómo vamos a decir que Matei es candidato de derecha? Entonces yo creo que esos arrebatos, esa falta de claridad, ese exceso de escuchar a sus asesores, en un momento lo puede haber hecho bien, pero después le hizo mal. Y por eso Matei es una de estas perdedoras. Y el último perdedor es el señor Kaiser. Aprovechando los pocos minutos que quedan de video, es el señor Kaiser. Kaiser pierde porque tampoco la rompió, porque no le ganó a Kast, porque no se vio superior a Kast, porque gastó mucho tiempo defendiendo. Primero explicó la PGU mal, o sea, otra vez diciendo este ahorro de 4 UF al año. 4 UF al año que cuando una persona trabaja 20 años estamos hablando de 80 UF. Evidentemente una persona que no va a cotizar, que es gran parte del mercado informal del país, ¿de dónde va a sacar 80 UF una mujer de 60 años? O más, o 120 UF, una mujer de 60 años, ¿de dónde las va a sacar? Estamos hablando de 6 millones de pesos que va a tener que enterar para recibir la PGU. Entonces, esas cosas que el candidato Kaiser no explica, lo hacen ver mal. Porque el candidato Parisi sí las explica. Sí inventa cosas. Dice pa. Y uno dice, bueno, ya, algún tipo de respuesta tendrá. Pero el candidato Kaiser no se queda ahí, se empieza a perder, se empieza a enredar,
se enredó con la PGU, se enredó con los derechos humanos, se enredó hasta con las políticas de seguridad, y solo lo sostiene la convicción de que habla fuerte, que como es posible, atacó al gobierno por el tema de los huesos del servicio médico legal, que no los puede periciar de oficio, que como es posible, atacó a la candidata Jara diciéndole que el Partido Comunista no había aprobado ningún tipo de ley, atacó a la candidata Matei en la defensa de sus convicciones. El mejor minuto de Kaiser fue el minuto final, yo creo que de todos fue el candidato que más minuto final, o sea, más cumplió con lo que uno espera que se trate del minuto final, que es poco menos sacar la bandera chilena y agitarla, y habló del futuro esplendor, y habló y adquirió esa dimensión épica que requiere llamar a las huestes a votar por ti en 6 días más. No fue mundano. Cast fue súper fome el último minuto. Jara súper enredada el último minuto. eh, es extremadamente contenido Sampo. Matei, o sea, horrible el último minuto. Hablo de Piñera, o sea, yo soy la candidata y me pongo a hablar del candidato anterior, del presidente anterior. Artés, por supuesto, es otra cosa. Igual que Harold, que se vio muy deslucido. Pero Kaiser partió peleando en la primer tramo del debate, después se empezó como a enredar con las respuestas, y una vez que se cansa Kast con las preguntas de los derechos humanos, o sea, ahí se notó mucho que Kast con la pregunta de derechos humanos, de no saber responder qué hacer con Punta Peuco, porque él pudo haber dado una respuesta como decir, bueno, no voy a hacer nada, y punto. No, pero es que usted que no voy a hacer nada. Yo estoy en la tesis del gobierno de emergencia, no voy a hablar de cosas que puedan generar molestia en las personas. Lo mismo que cuando le preguntaron del debate, o sea, cuando dijo, defendió sus convicciones, ¿por qué Kass no dijo algo más generoso, como haber dicho, por ejemplo, ya sí, no voy a hacer nada? Que es decir algo. O ya, usted conoce cuáles son mis convicciones, pero yo voy a respetar la ley que ya está escrita, que ya está hecha y promulgada. Y punto. Y no tenía que decir más. En eso Kaiser cometía el error inverso, porque empezaba a hablar más, se confundía más, entonces uno no sabía qué estaba diciendo. Y en ese sentido, por no romperla, Kaiser es nuestro cuarto perdedor del debate. Tampoco ningún perdedor fue terrible, como así también ningún ganador fue terrible. Si tuviéramos que establecer todos en una secuencia lineal, yo diría que la ganadora del debate fue Jara, y Artés. Sería Jara, Artés, Parisi, Kass, Matei, Kaiser, Harold, Meo. Ese es el orden en el cual diría yo que fue este primer último debate en Atel. Ya hay fecha para el siguiente debate de segunda vuelta, que va a ser el 9 de diciembre, a 5 días de la segunda vuelta definitiva, que es el 14 de diciembre. Así que con esta información, muchísimas gracias por haber visto este video, suscribirse al canal. Espero ahí estar comentando, por supuesto, sus comentarios. Muy atento a toda la retroalimentación constante que se hace. Muy interesado en que el debate público político, que cada 4 años emerge a la superficie de la mediaticidad, nos capture para poder tomar una buena decisión y hacer un buen estudio de cuál es el movimiento de las fuerzas políticas en nuestro país. Así que muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Chao.